¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa especial donde vamos a hacer una entrevista a una persona que conozco desde hace muchos años. Me hace muchísima ilusión porque fue de los primeros que conocí, que tuve el gusto de compartir sobre Bitcoin. Me acuerdo ahí en la Plaza de Atocha tomando unos bocadillos al lado del Brillante, allí en esa estación mítica. Y bueno, acabo de leer un libro que ha escrito. Él es Adrián Bernabeu, seguramente muchos le conozcáis. La verdad que me ha encantado su obra. Creo que es un libro que aporta muchísimo valor. Ahora vamos a desarrollar un poquito más bueno, pues su visión, su dinámica, por qué lo ha escrito. Ahí lo tenéis en pantalla. Y nada, pues tampoco voy a demorar mucho la presentación. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Estás que no paras con la promoción del libro y también ayer mismo estuviste en Televisión Española. O sea que felicidades por todo ello. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad que con mucho trabajo, pero muy agradecido porque está viendo una acogida increíble. Me encanta cómo la gente te abre los brazos cuando tienes una obra de este tipo y lo valoran así, ¿no? Así que es de agradecer totalmente y que también, pues por tu parte, gracias por invitarme a esta charla. Ya sabes que disfruto mucho de hablar contigo, siempre aprendo y tenemos unas ideas muy parecidas, así que vamos a ello cuando quieras. Hablamos y de hecho me gustará saber también, que aún no me lo has contado, qué partes del libro te gustan más, cuáles no tanto y que lo podamos compartir con los oyentes. Bueno, yo, como decía antes, Adrián, yo creo que es un libro que aporta muchísimo valor. A mí especialmente me llama mucho la atención la historia, ¿no? Cuando empecé explicando Bitcoin, me acuerdo en los primeros años, estaba focalizado, orientado totalmente a tratar de que la gente entendiese el dinero, porque es una tecnología que es difícil de comprender. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de nuevos autores que hemos ido descubriendo, tú los mencionas, Álvaro de María, Michael Saylor, hemos entendido Bitcoin también con otra serie de propuestas, ¿no? Y tú hablas en concreto en una parte del libro sobre la propiedad privada y cómo ha influido en las sociedades, cómo se ha entendido y cómo ha moldeado las relaciones de poder, ¿no? Entonces, para alguien que haya conceptualizado Bitcoin como dinero, pero todavía no lo haya entendido como propiedad, esa parte del libro, ¿qué profundidad y por qué es tan importante también entender que Bitcoin tiene unas características diferentes, nuevas, a las propiedades que habíamos entendido a lo largo de la historia? Joder, es súper interesante, Javier, y la gente no repara en este punto, ¿no? Siempre se trata, de hecho, ese es el subtítulo, viene principalmente por esto, ¿no? Es la era de la riqueza inconfiscable y hablamos justamente de una propiedad que tiene unas características tan diferentes como para permitir que el concepto de propiedad que hemos tenido hasta ahora a lo largo de la historia, pues que empiece a cambiar incluso, ¿no? Por eso el capítulo 3, si no me equivoco, hablo de la superstición de la propiedad privada. ¿La superstición por Ujú, qué? Porque hasta ahora todo lo que habíamos tenido como seres humanos era más parecido a una de las partes de la propiedad, que es jurídicamente lo que conocemos como el usufructo, ¿no? Toda ujú, propiedad tiene dos partes, la nula propiedad y el usufructo, ¿no? El usufructo es tener el derecho de uso y disfrute de esa propiedad, pero no tener la propiedad como de forma soberana que sea tuya realmente, ¿no? Ponemos un ejemplo muy simple, o sea, tú puedes utilizar las carreteras públicas, ¿no? Las aceras, ujú, un banco de la calle y tienes esa capacidad de utilizarlo, pero obviamente no es tuyo, pertenece en este caso al gobierno. O pasa muchas veces cuando unos padres que ujú, ya han cedido, digamos, la propiedad a sus hijos, pero ellos tienen el usufructo de utilizar esa casa, ¿no? Hasta que fallezcan. Y esto lo podemos extrapolar a todo lo que tenemos, porque realmente si los gobiernos, en este caso el Estado o el rey de la época o cualquier entidad de poder, tienen la capacidad de expropiar esa propiedad o de censurarla o de confiscarla o de bloquearla, como pasa con una cuenta bancaria, con una empresa, al final, si nosotros no tenemos la capacidad total de uso y con todo lo que eso conlleva de decidir qué hacer y qué no hacer, de cómo hacerlo o de dónde moverlo o de qué uso queremos darle, pues efectivamente no tenemos la propiedad total, tenemos un usufructo hasta ujú, Bitcoin. Y eso genera una nueva era a la que llamo bitcoinismo. ujú. Pero alguno te podría decir, no, hombre, Adrián, pero me he comprado una casa, he pedido una hipoteca, tengo ahí en el registro de la propiedad que soy el titular de esa vivienda. También podemos hablar
de otro tipo de propiedades como el dinero, ¿no? Podemos tener dinero en efectivo, es verdad que lo tenemos a lo mejor en la cuenta del banco, pero si lo tenemos en cash, podemos decir ese dinero al final es mi propiedad, ¿no? Entonces, para diferenciar todavía más, ser más exagerados, y aquí usas una frase en el libro de Miguel Ángel Bastos que dice que somos usufructuarios de todo, ¿no? Que el Estado nos permite utilizar con una serie de límites los activos, las propiedades que están en nuestro entorno. ¿Podrías aún explicar más profundamente por qué ni la casa, ni las acciones, ni la deuda, ni equity, ni siquiera el oro, en un momento determinado, a pesar de que el oro sea un commodity, sea un activo real, no es propiedad absoluta nuestra como si dejas caer en bitcoinismo, ¿no? Con Bitcoin. Es difícil resumir esto, pero básicamente ya has dado varios matices de luz, ¿no? Uno de ellos es la diferencia entre los activos reales y los activos financieros. En este caso, todos los activos financieros dependen de un tercero a quien le cedemos esa responsabilidad y que cedemos esa confianza de que va a hacer un buen uso de la propiedad o del derecho de uso que tenemos en un registro, pues en este caso en un registro contable como puede ser el del banco o en un registro de la propiedad como es el mundo inmobiliario. Y luego están, por otro lado, los activos reales que no dependen de un tercero. Y en este caso, pues tenemos el caso del oro. Dicen, oye, ¿qué respalda a Bitcoin? Bueno, ¿qué respalda al oro? Pues claro, nada respalda a los activos reales. Esa es la gracia. Los activos reales no necesitan un respaldo más allá de sus propias características, ¿no? Y esas características que tiene en este caso Bitcoin, aparte de tener muchas de las características que tiene el oro, pues tiene la capacidad de que esté asociada al conocimiento. A mí me gusta más pensarlo como asociado a una idea o un secreto. Me gusta mucho más el concepto de secreto porque siempre que no se revele ese secreto, que en este caso son las claves privadas, es decir, tus 12 o 24 palabras que te hacen propietario soberano de ese Bitcoin, pues si tú sabes conservar, tienes la responsabilidad y tienes ese superpoder, porque al final es un superpoder, es parte de lo que cuento también en el libro, ¿no? Tener ese superpoder de tener una propiedad privada, tener una propiedad que no es confiscable, que puedes transmitirla a lo largo del tiempo y del espacio, como nunca se había hecho antes en la historia, pues mientras conserves ese secreto, tienes una propiedad que no ha existido de la misma forma nunca en la historia, ¿no? Y eso pues cambia totalmente las reglas del juego, no solo para los individuos como nosotros, sino como lo estamos viendo, ¿no? Con las empresas o incluso con los países que ahora se están subiendo al barco porque están viendo que, oye, esas tensiones geopolíticas que están sucediendo, ¿no? Constantemente, de, oye, pues ahora Rusia no me gusta lo que has hecho, voy a bloquearte lo que tienes en dólares o te voy a eliminar del sistema SWIFT o lo que sea, cualquier país que tenga la posibilidad o los incentivos para bloquear de alguna forma a otro país como un arma, como tú bien dices, Javier, y esto lo hemos aprendido también de Andrés Antonopoulos, al final el dinero también se utiliza como un sistema de control, ¿no? Como un arma que nos parece menos bélica, pero que sirve de control igual, ¿no? Entonces Bitcoin sale de este sistema de control, sale de las garras, digamos, de cualquier ente, es apolítica y por lo tanto los países lo están entendiendo y es como, oye, si yo tengo esta riqueza, no estoy a expensas de que otro país pueda torcerme las tuercas, ¿no? Y presionarme ante cualquier pues juego geopolítico. El Salvador, por ejemplo, lo ha empezado a hacer muy bien. Estados Unidos también se ha dado cuenta. El FMI también ha estado presionando para que El Salvador cambiara un poquito las cosas que estaba haciendo con Bitcoin porque sabe que no tiene la capacidad de presionar como sí lo tiene con el dólar. Y ahora se están Claro, subiendo al cambia. barco ellos también para poder estar en Claro, esa. yo creo que lo que tú has dicho es muy importante, que la gente entienda que Bitcoin cambia las dinámicas de poder, no solamente entre los individuos y los poderes establecidos, en este caso el Estado-nación, sino entre los propios estados o las corporaciones que compiten entre ellas, ¿no? Por precisamente lo que dices de ser una nueva propiedad en bueno, esto no lo hemos comentado todavía, pero en un nuevo dominio, ¿no? Que es el ciberespacio y demás. Claro, hay una parte del libro donde también tratas de desarrollar, luego hablaremos del dinero enfermo, que también lo mencionas varias veces, ¿no? El dinero fiat que está enfermo, pero bueno, estamos empezando por la propiedad.
Además, hay una sección donde diferencias a Bitcoin del resto de propiedades y haces como una comparación uno por uno, ¿no? De los diferentes tipos de activos. De hecho, muestras el cuadro con la capitalización global del mercado de activos, que también Michael Saylor lo usó en una presentación. Entonces, ahí haces una diferenciación. Para alguien que todavía no tenga Bitcoin o que ya lo tenga, pero quiera profundizar en decir, oye, ¿por qué Bitcoin y no real estate? A la hora de invertir, aquí te hablo desde el punto de vista de la inversión, ya no desde el punto de vista de la inconfiscabilidad, de la propiedad, etcétera, sino por qué Bitcoin se posiciona como un activo que tiene el potencial, la posibilidad de ir drenando capital que se ha acumulado en este otro tipo de activos. Joder, súper interesante, Javi. Me alegra que te lo hayas leído de esta forma. Normalmente no me hacen entrevistas tan concienzudas, ¿no? De estos puntos. Este es otro de los capítulos que creo que se diferencia de otros libros sobre Bitcoin, que no se tiran tanto a la piscina con esta parte de inversión, digamos. En el capítulo 5 le llamo la guerra de riqueza, básicamente porque constantemente, desde mi perspectiva, los activos están compitiendo entre ellos por, como tú bien dices, drenar esa riqueza, ¿no? De forma natural. Hay una especie de competición orgánica por llevarse el gato al agua, ¿no? Oye, y de la misma forma en la que en los últimos 5.000 años las diferentes opciones de dinero han acabado yendo al oro, ¿no? Oye, pues pruebo a ahorrar en sal y no funciona tan bien como el oro. Pruebo a ahorrar en conchas marinas y, oye, pues el oro sigue cumpliendo mejor con todas esas funciones. Pues algo parecido sucede con los activos de inversión, que básicamente lo que tratan de hacer es no solo potenciar nuestro poder adquisitivo, sino pues que no lo pierda con la inflación y todo ese tipo de, ¿no? Entonces, oye, con esos excedentes que tenemos de producción, con ese dinero que obviamente no podemos mantener en dinero fiat porque se derrite como un cubito de hielo en el desierto, pues tenemos que destinarlo, digamos, a alguna de estas herramientas a las que llamamos inversiones, ¿no? Y hay diferentes opciones, desde la renta variable hasta los inmuebles, como has dicho, hasta pues, el oro o cualquiera, ¿no? Yo desgloso hasta 7, si no me equivoco, o 8 opciones y en todas ellas, pues una de estas es Bitcoin. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Bueno, ahí se van desglosando. Unas de ellas son principalmente esto de que hablábamos antes de activos financieros y activos reales, pero una de las características más especiales, digamos, de Bitcoin, y a mí me gusta asociarlo a la rueda, y voy a bajarlo a tierra. Básicamente, que por cierto en el libro no lo detallo tanto como lo que voy a contar ahora mismo, pero básicamente em, la, el ser humano ha tenido la capacidad de abstracción y de creación de cosas más allá de lo material, ¿no? Y la capacidad de descubrir, en este caso, la circunferencia, ha permitido la creación de la rueda, ¿no? Primero tenemos, oye, entiendo lo que es una circunferencia, comprendo cómo funciona y así es como invento la rueda. Pues en Bitcoin pasó algo suficiente. Nosotros entendíamos el concepto de escasez absoluta, de tener algo que fuera 100% limitado, algo que no se pudiera crear más, que tuviera resistencia a la creación de mayor oferta. Y gracias a Bitcoin, digamos, ahí estuvo la invención. Primero tuvimos el descubrimiento, digamos, de la escasez absoluta y luego la invención de Bitcoin materializa la capacidad de tener algo que no habíamos tenido nunca en la historia. Esto es otro de los motivos por los que tenemos una nueva era llamada Bitcoinismo y es porque hemos conseguido crear esa escasez absoluta que hace que tengamos un activo que principalmente ese es el motivo por el que nos cubre de la inflación y es porque es completamente limitado y no se puede modificar su oferta independientemente de la demanda que haya, ¿no? Da igual que haya más personas que quieran más Bitcoin, da igual absolutamente todo, da igual que los países quieran hacer lo que quieran, lo que sea, que presionen de cualquier forma, que las empresas, da igual. La cuestión es que no habrá nunca más de 21 millones y eso pone en el mapa un activo distinto a todos los que teníamos hasta ahora, ¿no? A la capacidad de que, de hecho, yo siempre cuento también en las presentaciones que suelo hacer, que una cosa es tener unas buenas características del dinero, que muchos ya los conocéis, ¿no? Todas esas, pues, la capacidad de transportabilidad, de durabilidad, de escasez, todo esto. Pero una cosa es tener un buen dinero y otra cosa es tener el mejor, digamos, propiedad, activo, dinero. Y el mejor es aquel que es más resistente a la creación. O sea, si tú comparas, oye, ¿cuánto podemos
encontrar oro. Oye, pues el oro tiene mayor resistencia a la creación de oferta que unas acciones de bolsa o que la creación de inmuebles, ¿no? Y hay otro Ujú. problema asociado a esto, y aquí acabo, Javier, es que Sí, sí, al no. no tener un activo específico para la transportabilidad o, digamos, transmisión o sea, una cosa es que yo te transmita de mí a ti, Javier, dinero, que esto es un medio de cambio y es lo que la mayoría de personas piensan sobre Bitcoin. Esto no es una innovación. Ya tenemos un montón Ujú, de soluciones que además funcionan relativamente bien. Ese es el motivo por el que la mayoría de personas no entiende que Bitcoin sea algo increíblemente novedoso, increíblemente potente, porque simplemente piensan en esa función de transportar riqueza en este caso en el espacio. Pero lo increíble de Bitcoin, entre otras muchas cosas que vamos a estar aquí comentando y que ya hemos comentado, es que te permite transportar en el tiempo. Y claro, eso es lo que entendemos como inversión. Oye, ¿cómo hago yo para que este excedente de dinero que he tenido trabajando y que llamamos ahorro pueda ujú, transportarlo a 10 años, 50 años o 100 años? Tengo que utilizar otros vehículos porque el propio dinero no me permite trasladar ese poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Entonces buscamos alternativas como son estas que llamamos inversión y claro, cuando nos damos cuenta de que la gran mayoría de ellas ni siquiera cubre esta inflación porque cada vez es mayor, entonces necesitamos otra. De hecho, hasta surgen otras como pueden ser los inmuebles que no fueron creados para esta función, entonces se ujú, tergiversa incluso el mercado, en este caso inmobiliario, que deberían servir para que la gente viva, para que la gente tenga un hogar, y entonces como tiene ciertas características que permiten resguardar este valor a lo largo del tiempo, ¿no? Y conservar el poder adquisitivo, pues la gente, claro, empieza a comprar más casas de las que necesita y empieza a haber problemas, como estamos viendo sobre todo pues, en España, con el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, Bitcoin sí que tiene esa función muy bien reconocida que es transportar ese valor a lo largo del tiempo y claro, eso es justo el motivo, y aquí llego a la pregunta que me estabas haciendo en cierto modo, de por qué va a estar drenando ujú, riqueza de otros activos, porque cuando la gente se empieza a dar cuenta, las empresas y los estados, de que sí que tenemos un activo que está con una función muy específica, que es la que se estaba buscando en otros activos, oye, pues si además no tengo que tener costes de mantenimiento, costes de custodia, costes de todo lo que eso conlleva, no se deteriora como una casa, no necesito custodiarlo en un búnker como pasa con el oro, no tengo problemas de que me lo puedan confiscar como pasa en el banco. O sea, al final tienen muchas funciones que además cumplen exquisitamente con esta función de transportar valor a lo largo del tiempo. ujú. Claro, tú hablas de una nueva era y leyendo el libro hay varios puntos en los que destacas la dificultad que han tenido los seres humanos para trasladar riqueza en el tiempo. De hecho, hablas del caso del, me parece que es el príncipe de Serbia, donde después de la Segunda Guerra Mundial, con la entrada del gobierno comunista, pues le expropiaron a su familia todas sus propiedades, ¿no? Y esto a lo largo de la historia ha sido un hecho que se ha repetido. Primero, que lo que tú has explicado muy bien, no hemos tenido una forma eficiente de Ujú, trasladar generacionalmente la propiedad, la riqueza, y ha ujú, habido conflictos, ha habido eventos que han destruido la moneda, ha habido una guerra, han destruido las tierras, los inmuebles, etcétera. Y ahora en Occidente, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido que buscar maneras de preservar la riqueza alternativas al dinero fiat, que efectivamente pierde muchísimo valor, no nos sirve como depósito, sí como medio de intercambio, que eso es algo que también te voy a preguntar. Y por lo tanto, hemos utilizado el real estate, los inmuebles, aquí en España es un tema evidente, para reservar riqueza o depositar ujú. riqueza. Tú haces una diferenciación también, ¿no? En el libro de reserva de valor a depósito de valor, que es diferente. Entonces, esto también hay un concepto que introduces que es cambiar la preferencia temporal en la sociedad. Esto es algo Totalmente. que también es algo muy intrínseco a la propiedad privada y sobre todo al ahorro, Ujú. ¿no? Que es algo que en las sociedades modernas, con ese dinero enfermo, eh, tiene unas consecuencias y un impacto social muy profundo. Me gustaría, y Adrián, que desarrollaras el concepto de preferencia temporal y la importancia del ahorro, a diferencia de lo que se prima en el sistema fiat,
y que la escuela austríaca y la de Salamanca, ¿no? Que también mencionas que al final la escuela austríaca nace de la escuela de Salamanca, Sí. tiene su origen. Entonces, ¿por qué es tan importante el ahorro? ¿Por qué es tan importante tener un sistema como Bitcoin que premie ese ahorro y qué impacto social puede tener? Joder. Parece que te lo voy a decir en todas las preguntas, Javier, pero qué bueno que te lo hayas leído en esa profundidad. Efectivamente, es increíble, ¿no? Cómo impacta en la sociedad el simple hecho de qué tipo de dinero tenemos, de si tenemos un dinero enfermo o si tenemos la capacidad de poder ahorrar, ¿no? Y lo vemos claramente en aquellos países con hiperinflación, ¿no? Que generan esa justamente preferencia temporal que otros autores lo llaman como preferencia temporal alta o baja, y como a mí no me parecía demasiado fácil de entender decir preferencia Ujú. temporal alta o baja, yo simplemente lo facilito en el libro llamándole preferencia temporal largoplacista o cortoplacista. O sea, si tú tienes una preferencia largoplacista, pues obviamente tendrás esa capacidad de mirar más a futuro y todos los recursos que eso te permite. Y en estas, digamos, países con más hiperinflación, pues no les queda otra que si su dinero constantemente se está devaluando día tras día, o sea, y de una forma ya exagerada, porque seguramente habréis escuchado historias, ¿no? De ir al supermercado y que simplemente en ese trámite de recolectar la comida que vas a comprar, ya has subido los precios antes de llegar a la caja, ¿no? Antes de ir a pagar, ya te han subido los precios, ¿no? Pues entonces te está casi obligando, incentivando y te ves presionado a gastar todo tu dinero lo antes posible. En cuanto cobras, en cuanto recolectas algún tipo de dinero extra, pues tienes que gastarlo. Entonces eso lo que hace es que no tengamos una preferencia temporal largoplacista que no nos permita tener mayor prosperidad futura, que no nos permita pensar en el futuro y obviamente un país, una nación, una sociedad que no piensa en el futuro, pues imaginemos cómo le va. Pues obviamente no les va muy bien porque no pueden planificar, no pueden hacer planes futuros porque todo es presente, es carpe diem, es aquí y ahora, es resolver problemas en el presente sin hacer ningún plan que les permita prosperar a futuro, ¿no? Entonces, el Sea, ahorro eso, es te súper hago un importante. Sí, inciso, claro, dale. eso tiene su impacto a nivel individual y a nivel empresarial, porque si no, También. las empresas no están incentivadas a ahorrar y se les penaliza poniéndoles impuestos cada vez más altos, esas empresas, el capital que generan, la riqueza que generan, no van a ser capaces de reinvertirlo, creando más riqueza, siendo más competitivas y, por lo tanto, desarrollando pues esos mercados, ¿no? Entonces, bueno, perdona, que me he metido ahí, pero... Sí, no, totalmente. Y, cuando quieras, Javier. De hecho, me encanta que sea así también más fluido. Efectivamente, además, casi que eh, digamos que haces más vaga a la sociedad, ¿no? Porque si le estás derritiendo constantemente el dinero, si no pueden ni siquiera planificar al futuro, si no pueden ahorrar, si no pueden hacer planes de ningún tipo, pues casi que incentivas a que la gente no se esfuerce, intente trabajar menos, vea que no tiene sentido, porque es todo tan efímero, ¿no? Que dices, bueno, pues, ¿qué más da? Parece que todo empieza a dar más igual. Y eso, pues, es una destrucción total de todo, del país completo en todas sus vertientes. Claro, y Bitcoin también cambia esto, ¿no? Porque si habíamos hablado de que es una de las propiedades que sí te permite protegerte contra la inflación, que sí te permite tener un dinero que no se puede devaluar, que no se puede, pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Tampoco imponer de forma tan fácil ese impuesto, como pasa pues con los bienes inmuebles, con algo que está sólido en un lugar que, bueno, si te suben el IBI, ¿no? El impuesto de los bienes inmobiliarios, si te lo suben, pues no te puedes llevar la casa a ningún sitio, ¿no? Pero en cambio, si te están sablando y es ya exagerado, no sé, un 70, un 80, un 90% de impuestos, pues alguien que tiene otras capacidades como riqueza portable, que en este caso podría ser Bitcoin, oye, pues yo me voy de aquí, voy allí donde mejor me traten, voy a un lugar Ujú. donde no me quieran expoliar, ¿no? Entonces, eso cambia también la negociación que tienen los individuos con el Estado, en este caso, o con aquel que quiera pues pisarle. Y eso Ujú. también te permite hacer planes futuros. Volvemos a nombrar a Miguel Ancho Bastos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? O sea, te permite pues tener un incentivo también a ahorrar. Oye, si yo sé que mi dinero eh, me va a permitir mañana comprar 2 manzanas en lugar de una ahora, justo al revés que lo que pasa con el dinero que se devalúa, en este caso con cualquier hiperinflación, ¿no? Que, oye, pues voy a comprar ahora las 2 manzanas porque mañana es una.
Entonces, Ujú. cambia justo esa preferencia temporal de la que estabas hablando y te permite, oye, pues para mis generaciones futuras, para cualquier plan que tenga futuro, para poder hacer una vida más próspera al final. Ujú. Y- Alguno puede decir, bueno, todo esto es muy bonito, todo lo que nos estáis contando, sí, suena muy bien, pero Bitcoin nace en un entorno súper hostil porque lo que está poniendo encima de la mesa realmente es un cambio de dinámica, de relación de poder, como decíamos antes, y de empoderamiento de aquellos que decidan atesorar Bitcoin a diferencia de otros activos al alcance del Estado. Entonces, tú hay una parte del libro que también hablas de Bitcoin como, esto no lo había leído yo en ningún otro lugar, como un ser que se adapta, es como un ser que reacciona a los ataques que le está haciendo, bueno, pues su entorno, ¿no? Esa amenaza que tiene que ir buscando el camino para sobrevivir, Ujú. para hacerse un hueco en ese ecosistema hostil. Entonces, no sé si nos puedes desarrollar también Bitcoin como un ser viviente, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco tu análisis o tu razonamiento para llegar a ese tipo de conclusión, ¿no? O de idea. Este es el capítulo 7 y que Uh -huh. hago reflexionar al lector, ¿no? Con que Bitcoin pueda llegar a ser, o sea, ahora mismo, el primer ser vivo digital, ¿no? Siempre hemos pensado en que ese ser vivo sería algo parecido a Robocop, a Terminator, algo así, ¿no? Como más humanoide. Pero, ¿y si fuera algo más parecido a una especie de red de hongos que sabéis que todos los hongos están conectados a nivel planetario por bajo tierra, ¿no? Y es como una especie de red totalmente descentralizada que es incluso inmortal, ¿no? Que siempre permanece y va creciendo. Y Bitcoin en realidad es algo parecido. Entonces, me pareció interesante y de hecho esa parte de ese capítulo está revisado por varios médicos, por fisioterapeutas, por otros doctores, por expertos de la biología y demás. Lo han revisado varias personas para no meter la pata en algunos de Uh los -huh. conceptos que yo no soy experto, como son la biología y demás, pero me parecía muy interesante reflexionar sobre este aspecto en el que, oye, joder, es que cumple con todas las características, no solo del dinero, sino con lo que entendemos como ser vivo. Tiene un proceso de metabolismo, se reproduce, crece, evoluciona, o sea, cumple con todas esas características que entendemos biológicamente como un ser vivo. No Y muere. tiene también, ¿cómo? Que no muere o esperemos que no muera. También, de hecho, bueno, ya hay seres vivos inmortales. No sé si. A mí me pareció súper sorprendente entender que la langosta, por ejemplo, me parece wow. Yo esto lo aprendí de José Luis Cordeiro, en su libro La La muerte de muerte la de la muerte. muerte. Ujú, Sí, y ahí pues también habla de este tipo de conceptos y efectivamente todo lo fungi, ¿no? Ese tipo de hongos, de setas, también tienen este tipo de características. Ahí cuento un poquito más sobre ello y me pareció ujú, interesante que al final no creo que haya mucho escrito sobre este tema. De hecho, a mí me puse a reflexionar en que este podría ser incluso al principio el tema central del libro. O sea, casi que ujú, quería hacer como si Bitcoin fuera un cuerpo humano y que cada una de las partes, pues el corazón es tal parte de Bitcoin, así funcionan los pulmones, tal, pero me ujú, pareció demasiado abstracto y dije, bueno, lo voy a resumir al menos en este capítulo. Y luego también meto como una especie de vertiente en la que trato a Bitcoin como si fuera un simio, ¿no? Un simbioide, ujú, que ujú, básicamente lo que entendemos es que tanto a ti como a mí, una vez que entendemos los superpoderes de Bitcoin, parece que nos atrapa, ¿no? Y quiere convivir con nosotros, ¿no? Bitcoin trata de difundirse de una forma, pues, como lo estamos haciendo nosotros ahora, o te incentiva a escribir un libro, o te incentiva a que pongas un nodo, o a que crees una nueva wallet, o a que hagas una solución, porque es increíblemente sorprendente que no hay una empresa, no hay alguien que te dé algo especial, a nosotros no nos están pagando por hacer esto, o sea, pero nos vemos incentivados a través de ese superpoder que queremos que a todo el mundo también le vaya mejor, que lo entienda y que pueda beneficiarse de esto, ¿no? Y una vez que cae en ti, ¿no? Que se integra en ti, parece que ya es parte de lo que somos, ¿no? Yo no conozco a nadie que realmente haya comprendido profundamente Bitcoin y que acabe diciendo, "Ah, esto es una mierda, no tiene ningún sentido". O sea,
no hay nadie. O sea, siempre hay personas que están en ese proceso, personas que ni siquiera le han dedicado el tiempo suficiente, pero aquellos que sí le han dedicado el tiempo de estudio, de comprensión y de interiorización, o sea, es que no hay vuelta atrás. Te comentaba antes, Adrián, que en alguna charla que he dado, muchos de los espectadores, mucha gente en la audiencia, está esperando también que le hable de otras criptomonedas, ¿no? Que le hable también de blockchain, que le diga que XRP es esto, que es lo otro, ¿no? Que Ethereum. Me gustaría también que, bueno, nosotros en la plataforma vendemos todo tipo de criptomonedas, hay memes, hay Ethereum, hay de todo. Yo siempre me centro en explicar Bitcoin y a mí a veces me critica, ¿no? De, oye, Javier, cuéntanos algo diferente. ¿Por qué crees, o añade tu valor a ese pitch, por qué crees que hay que centrar el tiro en Bitcoin y qué lo hace tan diferente, tan especial del resto de criptomonedas? Y luego también, si quieres matizar el concepto de blockchain, que lo explicas muy bien en el libro con el tema, me parece que es de las servilletas, ¿no? Del papel, de la tecnología subyacente, para darle ahí un poco más de profundidad al entendimiento de la gente sobre por qué somos tan pesados y por qué es cuando entendemos Bitcoin nos genera incluso rechazo el podernos hablar de otros proyectos o otras criptomonedas, ¿no? Sí, hay muchas veces que yo creo que todos hemos pasado por ese proceso, ¿no? En el que, oye, vale, venga, conozco Bitcoin, pero hay mucho más, ¿no? O sea, mucho más allá de Bitcoin, ¿no? Y de hecho, muchas veces se ven este tipo de titulares, ¿no? Más allá de Bitcoin, más allá de, o blockchain es lo importante, o ese tipo de cosas, ¿no? Se atribuye a la tecnología características que no son de la propia tecnología de blockchain, sino que son características de Bitcoin en este caso. Por ejemplo, muchas veces se habla de la incensurabilidad o de la inmutabilidad, de que como si blockchain de por sí fuera ya un sistema descentralizado e inmutable y todo lo que eso conlleva. Y no para nada. O sea, si tú no tienes una red realmente de nodos descentralizados y de entes que no se conocen entre sí y todo lo que eso conlleva, pues obviamente sí puedes bloquear una transacción, sí puedes censurarla Sí. y Ujú. muchas veces es el problema de todas estas criptomonedas, ¿no? Que no tienen esa descentralización, que no tienen una red tampoco de proof of work, que básicamente es esa red de mineros que trabajan a través de un consenso descentralizado completamente y que sí necesitan de energía. También se critica mucho a este tema de la energía, pero es completamente necesario para que se pueda hacer esa prueba de trabajo. Y la mayoría de criptomonedas, primero, no tienen esa red descentralizada, no tienen esa prueba de trabajo, funcionan con otro tipo de consensos que normalmente son internos, es decir, que la propia empresa es quien tiene a lo mejor esos nodos o esa capacidad de modificación y creación. Hemos visto, de hecho, es realmente complicado, por los efectos de red, competir con una red que ya exista. Es muy simple de entender, por ejemplo, con Internet. O sea, no hay incentivos para crear otra red de Internet. O sea, es mucho más fácil utilizar lo que ya está creado, la infraestructura, en este caso, de Internet, que crear otro Internet. O sea, es como muy loco. Entonces, ya directamente lo que vemos como criptomonedas no tratan de competir ni siquiera, porque no pueden competir con una red como la de Bitcoin y cada vez menos, ¿no? Tanto en poder de computación, como en descentralización, como en todo lo que eso conlleva. Entonces, todas estas criptomonedas siempre están a expensas de un CEO, de un equipo, de una empresa, de una entidad, ya sea asociación, alianza, corporación de cualquier tipo, ya ponle el nombre que quieras a esa entidad, pero al final son una serie de personas con nombre y apellidos que pues, Ujú. pueden ser los artífices de modificar aquello que en este caso tú has depositado una confianza en que ese activo va a continuar de esa manera, ¿no? Que tiene unas reglas y que Ujú. y tú lo que quieres en realidad también es certeza ante eso que estás depositando parte de tu riqueza, ¿no? Y Bitcoin sí cumple con esta certeza. Tú sí sabes, en este caso, que no podrá venir una persona y de forma arbitraria cambiar las cosas como le plazca, algo que no tenemos tanta certeza con otro tipo de criptomonedas en este caso. Y bueno, hay muchos otros aspectos que también detallo ahí en el libro. Por ejemplo, la parte que comentabas del papel, esto lo comentó Juan Ramón Rayo en una de sus charlas y lo cito Ujú. en el libro, que básicamente él hace una comparación
de los papiroactivos, ¿no? Entenderíamos que si solo fuera cosa de la tecnología, ¿no? Como que, oye, todas las criptomonedas tienen en común que tienen esta tecnología que se llama blockchain, ¿no? Pero si hiciéramos esa misma comparativa con los papiroactivos, en vez de con los criptoactivos, sino con los papiroactivos, entenderíamos que un papel, por ejemplo, inventado como este, que ni siquiera es un billete de verdad, ¿no? Que es de hecho es una copia, ¿no? Una copia de, o que es lo mismo que uno como este. Y entendemos que aunque tengan la tecnología del papel, obviamente no son iguales. Del mismo modo que tampoco es igual cualquier otro papel que pueda haber o incluso el que utilizamos para imprimir un libro. O sea, sí, pues utiliza la tecnología del papel, pero son papeles distintos y cumplen con diferentes valores. Y esos valores dependen de muchas otras cuestiones que en este caso las podemos comentar y las hemos estado comentando, y Bitcoin cumple con unas características que esas criptomonedas no cumplen. Pero bueno, es difícil a veces de interiorizar simplemente por meterlo en el mismo paquete, pero invito a todos los que tengan dudas sobre este tema que profundicen en el libro porque doy muchos argumentos. Sí, la verdad que sí. Yo creo que efectivamente lo que decías, ¿no? Que todos pasamos por un periodo, por una etapa, ¿no? De aprendizaje, de transición. Muchísimos llegamos a entender o a conocer Bitcoin y el ecosistema de las criptomonedas en general por el incentivo a invertir, por intentar ganar dinero, y luego todo ese trabajo viene después. Pues leerte libros como el de Adrián, lo que te va a permitir es entender toda la estructura, todo el concepto, todas las ideas que hacen que Bitcoin sea especial y diferente a los demás. Así que nada, yo os animo, de verdad, creo que es un libro para todos los niveles, cualquier nivel que tengáis os va a servir para aprender y mejorar. Pero he dejado una de las últimas preguntas, aunque luego te haré más preguntas de actualidad. Un segundo sobre esto, que me he acordado que en la página 113 hay una especie de ejercicio que sería prácticamente atemporal, es decir, que tú puedes hacer como una especie de check de reconocimiento sobre cualquier proyecto que tengas dudas, ¿no? Dices, oye, vale, sí, Adrián, pero ha salido ahora la nueva criptomoneda de no sé qué, no sé cuánto, ¿y esta qué? Esta sí que sí, Esta ¿eh? sí, esta sí, sí. Esta sí que sí. Bueno, pues hazle el chequeo que te dejo en la página 113 y puedes Muy bueno. evaluar si esa nueva criptomoneda pues, cumple con esto, ¿no? Y es, oye, pregúntate, ¿es resistente a la censura? ¿Es totalmente inmutable? ¿Es un sistema abierto que cualquiera puede participar? ¿Funciona de manera descentralizada sin límites por cualquier tipo de empresa, político o lo que sea? ¿Permanece neutral ante todos los participantes de la red? ¿Necesita energía y poder de cómputo para eso? Bueno, hay un montón de preguntas que te tienes que hacer y si realmente cumple con ellas, pues genial, pues entonces sí que será. Ya te voy adelantando que probablemente no cumpla prácticamente ni con las dos Claro. primeras. Fíjate que el tema de energía a mí me gusta, como lo has comentado, ¿no? Tema de minería y prueba de trabajo. Yo también lo he leído por ahí en algún sitio, el tema de la señal honesta. ¿Qué es una señal honesta? Bueno, pues que has tenido que hacer una serie de cálculos, una serie de pruebas, de prueba-error, 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 miles de millones de pruebas-error para llegar a una conclusión, ¿no? Y esa es la prueba de trabajo y es la señal honesta que tiene Bitcoin y que no tienen el resto de criptomonedas. También esto unido, a pesar de que haya otras criptomonedas como Litecoin o Bitcoin Cash o Zcash que utilizan Proof of Work, si comparas, la capacidad de cómputo que tiene Bitcoin es contra la segunda 100 veces superior, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de dimensiones completamente distintas. Bueno, hay una pregunta. Y efectivamente no es y encima no es falsificable esa prueba de trabajo. No hay forma de falsificar que ha habido realmente ese poder de cómputo y de forma paralela, pues asegura la red por completo, ¿no? Bueno, el libro se llama Bitcoinismo. Evidentemente, tú pones sobre el terreno, pues, tú vas guiando al lector sobre diferentes ámbitos, ¿no? Mezclas propiedad con dinero, con filosofía, luego ya entras en el tema de los activos, luego el tema del Bitcoin como un ser vivo, como antídoto, ¿no? También a todo esto que estamos viviendo, a esta destrucción social, política, económica que estamos viviendo en el día a día. Llegas al final a Bitcoinismo. Yo te quiero preguntar, ya estamos en la era del bitcoinismo, estamos empezando, va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo lo explicarías tú a alguien el concepto de bitcoinismo y en qué momento nos encontramos? Pues normalmente los momentos históricos, las eras, no se dan por igual
ni en todos los lugares ni para todas las personas, ¿no? Desde mi Ujú, perspectiva, ujú, sí, ya ha empezado. De hecho, el momento de inicio es con la creación de Bitcoin, del mismo modo que la era de la información podríamos decir que es desde que nace Internet ujú. o cualquier otro, ¿no? O la prehistoria desde el fuego. O sea, hay siempre, yo comento que hay un hito, ¿no? Una cosa, un momentum o sí, Una tecnología. una tecnología, de hecho, efectivamente, porque el fuego también lo podríamos entender como tecnología, una tecnología que genera a partir de ahí esa nueva era, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, sí, desde que nace Bitcoin ya empezamos con el bitcoinismo, solo que algunos están ciegos todavía ante este cambio, del mismo modo que pues alguien que está en un rincón de África y no tiene acceso a Internet, pues probablemente para él la era de la tecnología aún no llegó, o sea, la era de la información, perdón, la era de la información totalmente accesible desde cualquier parte del mundo, en este caso para algunos no ha llegado, ¿no? Entonces, claro, o sea, ya estamos en ese momento, ya tenemos la posibilidad de anexionarnos o tener las ventajas, ¿no? De tener ese superpoder del que hablábamos antes desde el bitcoinismo, solo que habrá ciertas personas que les cueste más adaptarse, personas menos, personas que nunca lo hagan, y eso también les llevará a un lugar que no le desearía a nadie. Eh, ¿A qué lugar? O sea, ¿tú qué crees que va a pasar con la sociedad en los próximos 10, 20, 30 años? Tú lo has dicho, ¿no? Geográficamente, no todas las jurisdicciones, no todos los individuos, no todos los estados, empresas, que ya lo conecto con la próxima pregunta que te iba a hacer. Ahora estamos viendo un movimiento estatal, estamos viendo un movimiento de fondos muy importantes a nivel mundial, del TradFi, ¿no? De todos los actores financieros tradicionales que están posicionándose para empezar a atesorar Bitcoin de forma masiva. Claro, la visión de Satoshi Nakamoto, yo tuve un debate en tu canal que a raíz de él aprendí, por cierto, mucho entre Bitcoin Cash y Bitcoin, y hay un debate también ahí en la comunidad de si Bitcoin eh, triunfa o no triunfa si primero lo adoptan estas instituciones, estos poderes que ya están establecidos y acumulan, atesoran una gran cantidad, a pesar de que ahora tengan más o menos 1,5 millones de Bitcoin y la mayoría esté en manos de individuos. Y por otro lado, la visión que tuvo Satoshi si era de que se convirtiese en un sistema que sustituyese al dinero fiat como medio de pago y que si esa reserva de valor pues va a ser al final el core, ¿no? El corazón del nuevo modelo, de la nueva estructura social, ¿no? El bitcoinismo, donde la gente lo tenga. Entonces, dos preguntas aquí. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando desde el punto de vista institucional? Y si crees que Satoshi Nakamoto en este momento, si viese lo que es Bitcoin hoy, estaría contento o no lo estaría. Vale. Es inevitable que obviamente quienes tienen poder quieran tener este superpoder. Eso no podemos hacer prácticamente nada más allá que estar bien posicionados para cuando eso suceda, que ya está en ello, y vernos beneficiados. O sea, esto es una oportunidad que yo diría que nunca en la historia la hemos tenido. O sea, normalmente las personas de a pie, como tú, Javier, y como yo, no teníamos la posibilidad de acceder a un activo antes que los grandes poderes. De hecho, ni siquiera antes, hay veces que nunca. En el feudalismo, por, por poner otro momento histórico, pues un campesino no tenía la posibilidad de tener nunca la propiedad de donde labraba su huerto, ¿no? Donde plantaba su cosecha. O sea, siempre sería del señor feudal y ya está. Y no hay más. Y no iba a cambiar de clase social, ni iba a cambiar de estatus en ningún momento. En cambio, ahora no solo tenemos la capacidad de cambiar de esa clase social, sino que tenemos la posibilidad de hacerlo antes que en este caso ellos, ¿no? O sea, ya vamos, ya cada vez queda menos tiempo, porque desde el día 11 de enero de 2024 ya empezaron a entrar, en este caso, los fondos, las empresas o algunas de ellas, o estas grandes instituciones, pero es que ahora ya están empezando a entrar los gobiernos, ¿no? Y esto también cambia el juego. Eso no quiere decir que se acabe esa oportunidad, sino que obviamente cada vez pues tienes menos ventaja, digamos, que ellos. Ya están adelantando por la derecha. ¿Que nos van a adelantar del todo? Bueno, tú siempre puedes tener parte de tu propiedad independientemente de lo que ellos hagan. O sea, Uh -huh. que tú consigas tener 0,001 Bitcoin y que ellos tengan tropecientos,
no cambia que tú tengas lo que tengas proporcionalmente y que toda esta carrera te beneficie igualmente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quiere mantener y luchar, digamos, con esa fantasía, ¿no? De que todo siga de forma igualitaria, pero es que el mundo no es igualitario, el mundo Ujú, funciona así y es Darwin, o sea, quien no se adapta muere y entonces no nos queda otra que ser inteligentes y saber cómo podemos posicionarnos para estar en una mejor posición de la que hemos tenido hasta ahora y con las oportunidades que tenemos que son increíbles, que ujú. simplemente con estar O viendo sea, algo como es, no lo ves como algo negativo el que entren, lo ves como algo inevitable. lo veo como algo inevitable, literalmente como algo inevitable. No sé si positivo o negativo, yo no quiero ponerle bueno, eso es demasiado subjetivo para que tenga sentido, da igual lo que yo opine, si es bueno o malo, lo que y es inevitable. Eso sí que no Ujú, podemos cambiarlo, ¿no? ujú. Y la otra pregunta que me hacías, La otra Javier, pregunta sí que es más subjetiva, porque al final es, ¿cuál crees que sería la percepción de ah, Satoshi Nakamoto? También un poco sí, por ese debate. Yo ahora me he leído el libro de Hijacking Bitcoin, me leí el ujú, de La guerra de los bloques. Creo que es importante, ¿no? A pesar de que no compartamos la sí, sí, visión que tienen los defensores de los bloques grandes, ¿no? De Bitcoin Cash y otras criptomonedas que van en esa línea. Creo que es bueno el conocer un poco la historia, conocer la guerra, y tú me diste la oportunidad, además, de debatir con alguien que conocía la otra parte. Entonces, nada, sí. sí. Yo no considero que Satoshi estuviera pensando en dinero como medio de intercambio, porque o sea, creo que se confunde cuando habla de cash, que en realidad cash es efectivo y Bitcoin en realidad es efectivo, que quiere decir dinero al portador. Ujú, Efectivo es que no quiere decir que tenga por qué, o sea, medio de intercambio sí y te permite hacerlo, y de hecho nos permite hacerlo de una forma distinta, que también le dedico una parte en el libro a hablar de los micropagos, que también ujú, es una vertiente que no existía hasta que nació Bitcoin, la capacidad de enviar cantidades ínfimamente pequeñas, mucho menos que un céntimo de euro en la actualidad, en otro momento no lo sabremos, pero la cuestión es que sí abre otro campo que es súper interesante y a través de encima de capas superiores, y esto seguirá evolucionando porque esa es lo brillante, lo mágico, lo maravilloso de Bitcoin, que no solo tenemos que utilizar la capa del protocolo para seguir avanzando, sino que podemos crear mucho más allá y seguiremos viendo avances en este tipo, pero lo que sí tenemos que entender es que la clave que tiene que ver con lo que hemos hablado de la propiedad es ujú, que es al portador, es riqueza al portador y eso es efectivo. El efectivo es que no depende de un tercero, el efectivo no es que no tienes una promesa de pago como es el euro, sino que tienes algo ya efectivo, que es algo que ujú, está, digamos, en inglés se llama algo así como settlement, ¿no? Que ya se ha cerrado, que no es una promesa, que no es una deuda, que es directamente el efectivo en sí mismo, ¿no? Y yo lo veo de esa forma, como que, o sea, como que Satoshi cuando hablaba de Bitcoin no hablaba tanto de medio de intercambio como tal, sino de tener algo que realmente estuviera ya saldado, que sea una cuenta saldada, en este caso, que no haya, que no sea un activo financiero, sino que sea un activo real en este caso. ujú. Y Interesante. sí, Ujú, hablando también de propiedad, me hubiera gustado nombrar a dos personas que se me ha pasado. Tú lo has nombrado a uno de ellos, que es Filip Karageorgievich, que efectivamente no solo ujú, pude conocerle, entrevistarle, y tenéis también en el canal, en mi canal, su entrevista, sino que también bueno, se volcó a hacer una de las reseñas que la encontráis aquí, que, bueno, que también dejó ahí una reseña de que le gustó mucho el libro. También le dedico una parte justamente para hablar de su historia, ¿no? De qué es lo que le pasó. Me parece algo muy característico, básicamente porque muchas veces pensamos que esa expropiación o que un ente superior pueda jodernos, básicamente, pueda ujú, minunguearnos, ¿no? O sea, ujú, básicamente expoliarnos o lo que sea, parece que solo es para las clases bajas, pero en este caso incluso a la monarquía pudieron expropiarle y quitarle todo lo que tenía. Y por otro lado, haciendo también honor a esa propiedad, justo tengo una camiseta de Escotado, que ujú, muchas veces ha hablado de esa propiedad privada y de todo lo que conlleva temas de libertad y demás, ¿no? Y en esta camiseta, pues justamente habla
de la piel para adentro mando yo, que una de las primeras propiedades, ¿no?, que podríamos tener es nuestro propio cuerpo y la capacidad de poder tener decisión sobre esa propiedad privada que tenemos, ¿no? Y que no se nos olvide esto, ¿no? La posibilidad de que exista realmente propiedad privada real, independiente de cualquier ente o cualquier poder que haya a nivel político o lo que sea, ¿no? También hace referencia, ¿no?, a Antonio Escotado varias veces en el libro, pero eso os lo vais a tener que comprar para leer las referencias que son muy buenas. Nada, Adrián, la verdad que un gusto, macho, un placer conversar contigo. Se me ha hecho cortísimo, si te soy sincero, daría para hablar mucho más rato, pero de nuevo, darte la enhorabuena por el libro. Creo que de verdad es un libro donde se nota que le has puesto tiempo, trabajo, cariño y donde sabes de lo que hablas, que es muy importante. Y bueno, pues te quiero felicitar, ¿no? Incluso me animas a mí a darle vueltas y pensar qué huecos quedan dentro de los libros que no se han escrito todavía en el mundo de Bitcoin para aportar valor. Yo, a los que estáis viendo esto en mi canal o lo estáis viendo en el canal de Bit2Me, os recomiendo esta lectura porque de verdad que se hace ameno, no es un libro para nada pesado, tiene muchísimas referencias a libros, autores que os pueden ampliar también el conocimiento. Y nada, si quieres, Adrián, pues compartir con ellos dónde pueden encontrar el libro, dónde pueden encontrarte a ti. Y si ya estás pensando en escribir otro, pues también que nos des esa premier, ¿no? Pues en realidad lo bueno también de haber editado, o sea, de haber sacado un libro con una editorial como Grupo Planeta, con Deusto, es que está en cualquier sitio, o sea, en cualquier librería de tu barrio, en el Corte Inglés, en Casa del Libro, en FNAC, en todos los sitios lo vas a poder encontrar y también, obviamente, en Amazon, ¿no? Y también en versión digital, para los que estéis fuera o lejos, podéis entrar en Amazon directamente y tenerlo en formato ebook. Aprovecho también para contar para aquellos que sois más perezosos con la lectura. Estuve reflexionando mucho sobre, obviamente, la estructura, sobre el tema también de que le sirviera tanto para personas que no tienen ni idea y que por primera vez cogen un libro de Bitcoin, como para Ujú. personas como Javier, ¿no? Que tienen un bagaje mucho más, que son veteranos ya y que llevan muchos años en el sector y que también pudiera nutrirles con algo nuevo, que es como, oye, pues todo esto ya me lo he leído, ya me lo sé, pero oye, pero hay detalles que sí que te amplían, digamos, el espectro. Y Ujú. otra parte que le dediqué tiempo es que hay un detalle que puedes leer simplemente, por si no sabes si dedicarle el tiempo a leer, por si para ti es demasiado, que obviamente te recomiendo que lo leas entero, pero para que te abra el apetito de leer todo, te recomiendo que leas la introducción y el capítulo 9, que el capítulo 9 son 4 o 5 páginas, que hace un resumen, o sea, te hago un resumen básicamente de todo como una especie de menú degustación, y en ese menú degustación vas a abrir el apetito para, oye, quiero profundizar en todo esto que me estás comentando, entonces puedes volver al capítulo 1 y empezar ahí a meter más cabeza en cada uno de los detalles. Y por supuesto, al final del todo también hay un QR que voy actualizando con diferentes cosas y cada vez que lo leas vas a encontrar o cada vez que leas el QR vas a encontrar una ayuda, una profundización más allá, totalmente pues atemporal, digamos. Aunque el libro ya es muy atemporal, eso es otro de los retos que tuve, que envejeciera muy bien, ¿no? Porque es complicado escribir algo que se desactualice o que, ¿no? Que pase, que no envejezca correctamente, ¿no? Pero traté de hacer que si lo lees dentro de 10 años te siga sirviendo a día de hoy. Pues yo creo que lo has conseguido, Adrián, y lo dicho, la verdad que un gusto felicitarte. Estoy seguro de Gracias. que llegarán nuevos libros, aunque este pues, lo han lanzado hace poquito. Sí, Y sí. nada, pues que ese trabajo que decíamos antes, ¿no? Que nos toca poner un granito de arena, evangelizar y tratar de que la gente comprenda, profundice y aprenda sobre una de las tecnologías que yo creo que son más importantes en la historia de la humanidad. Así que creo que es un trabajo muy bonito el que haces y de nuevo, felicitarte por ello. Pues muchas gracias, Javier, por la invitación. A mí siempre me encanta compartir contigo y enhorabuena también a ti por el trabajo que yo siempre te estoy siguiendo, veo tus pasos, veo lo que estás haciendo y estás haciendo una labor increíble yendo a todos los sitios posibles. Hace poco también has estado en El Salvador, haciendo también ahí, que
seguramente hayas aprendido muchísimas cosas por allí, hayas disfrutado de una experiencia increíble. A mí me encantó ir a ese país y bueno, no paras. O sea, es que en todos los eventos, en todos los lados te veo, en un montón de entrevistas, de podcast de todo tipo. Así que a ver si también me recomiendas en alguno de ellos, si puedes yo también, que me das Claro envidia que por sí, ahí siempre. claro que Así que sí. un abrazo y muchas gracias, Javi. Pues oye, gracias a ti, Adrián. Y nada, a los que hayáis visto esta entrevista, si os ha gustado, pues os pedimos el like, como siempre, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, ¿vale? Que los leeremos con muchísimo interés y atención. Así que un abrazo a todos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.